Buenos días, estudiantes de grado sexto. Vamos a dar inicio a nuestra sesión, nuestra primera sesión sobre conjuntos, operaciones con conjuntos. Entonces, nosotros vamos a ver las siguientes operaciones con conjuntos. Operaciones con conjuntos. Vamos a hablar acerca de la unión, la intersección, la diferencia y la diferencia simétrica. ¿Listo? Esas van a ser las 4 operaciones principales con conjuntos a las que nos vamos a dedicar. Entonces vamos a empezar de una vez con la primera. Unión. La unión se simboliza con una especie de herradurita. Así. Unión. Y es el conjunto formado por la agrupación, reunión o unión de los elementos de dos o más conjuntos. Si yo tengo el conjunto A formado por los elementos A, B, C, D y E, y el conjunto B formado por los elementos A, B, F, G y H, la unión A, unión B, me va a formar un conjunto que lo voy a llamar C y estará formado por todos los elementos de A más todos los elementos de B. Pero hay que tener en cuenta que aquí hay dos elementos que se repiten. Esos elementos que se repiten se colocan una sola vez. Quedaría A, B, C, D, E, F, G y H. Si son letras se ordenan alfabéticamente, si son números se ordenan de menor a mayor, teniendo en cuenta que los elementos que se repiten en este ejemplo A y B se escriben una sola vez. Si hay más, pues se escriben una sola vez cada elemento. Esa es la manera de cómo expresar por extensión la operación de la unión. Ahora vamos a ver cómo lo haríamos con estos mismos elementos de manera gráfica. Así, hacemos un diagrama de Venn, donde recuerde que siempre debemos identificar el conjunto universal, el conjunto A y el conjunto B. La unión es todos estos elementos que quedan dentro de las dos circunferencias. Y aquí, en este sector, se colocan los elementos que son iguales, A y B. Y aquí C, D y E. Y aquí F, G y H. Esa es la manera de representar la unión. Entonces, la unión, sombreándola, sería todo esto. Esa es la unión. ¿Listo? Ahora vamos a hablar acerca de la intersección. La intersección es otra operación entre conjuntos, se simboliza con una herradurita al revés, como si fuera una N pero alargadita. ¿Listo? Vamos a ver. La intersección es el conjunto formado por los elementos comunes que hay entre dos o más conjuntos. Vamos a suponer que tenemos el conjunto A formado por los elementos 0, 1, 2, 3, 4 y el conjunto B
formado por los elementos 2, 4, 6, 5, 6 y 7. ¿Ya? Entonces, aquí usted lo que va a observar, nos van a interesar únicamente los elementos comunes. ¿Qué elementos comunes hay entre A y B? Aquí vean, el 2, que se repite, y el 4, que son los que se repiten. Entonces, A intersección B me va a generar un conjunto C, y ese conjunto C estará formado única y exclusivamente por los elementos 2 y 4, que son los únicos que se repiten. Esos son los que se colocan, solamente los que se repiten. Esa es la intersección. Ahora vamos a verla cómo lo haríamos de manera gráfica. Entonces así es como ubicamos en esta parte de acá, en este ovalito que queda, se ubican los elementos que son comunes, porque este segmento pertenece a A y este segmento pertenece a B. Entonces la intersección es este sector únicamente. Ese sector es lo que se llama intersección, y ahí se colocan los elementos comunes. Los demás elementos que corresponden solo a A van en el sector de A, y los que son solo a B van en el sector de B. Listo, muchachos, espero que haya sido clara esta explicación, y anexo a esto, entonces ya podemos empezar a desarrollar las actividades propuestas en el libro. Que tengan un buen día.